Bueno, buenas tardes. Yo soy Rosalba Leis, soy pediatra en Santiago de Compostela, soy catedrática de pediatría en la Universidad de Santiago y soy en este momento la presidenta de la Fundación Española de Nutrición. Ya he estado en varias ocasiones con vosotros y agradezco muchísimo esta invitación en este magnífico ciudad, en este magnífico, me gusta decir pueblo, que yo soy de pueblo, mis papás. El término, por tanto, muchísimas gracias, señor alcalde, por invitarnos a estar aquí. Bueno, a mí me toca hablar de beneficios y riesgos del consumo del pescado. Y soy conocedora que me meto en un jardín terrible, pero yo creo que es importante. Y que es importante estar aquí, estas personalidades del Ministerio. Nos acaba de hablar la EFSA, de un cuestionario que hicieron. Y yo creo que es importante poner en valor, me pasa la siguiente, porque igual cambio un poquito, porque no puedo pasar. Bueno, suelo empezar siempre con esta diapositiva, un poco para indicar la importancia de la nutrición. Cómo la nutrición, la alimentación divide el mundo. Y lo divide en dos grupos, un primer y segundo mundo. Con un niño, se va a notar que soy pediatra en las cosas que voy a decir, con un niño orondo, con un niño con sobrepeso y obesidad, y un plato lleno de alimentos y llorando, y dice, mamá, no tengo hambre. Y un tercer y cuarto mundo con un niño pues delgadito, que no está comiendo bien, con un plato vacío de alimentos y que también está llorando y dice, mamá, tengo hambre. Este dibujo de UNICEF es antiguo, porque en estos momentos ya no nos encontramos con esta separación tan clara entre países del tercer y cuarto mundo y países del primer y segundo mundo como vamos a ver. Bueno, lo que pasó en nuestro país, pues no solamente no siempre estábamos en la situación actual, sino que hace relativamente muy poco tiempo estábamos en la situación opuesta. Y en este sentido hablo yo aquí de la transición nutricional. En el último tercio del siglo pasado, en los años 70, todavía había déficits nutricionales en nuestro país. Y yo pongo ahí el ejemplo de Galicia, en donde teníamos raquitismo, teníamos déficit de vitamina D con deformaciones óseas y teníamos déficit de yodo, los lotios endémicos. Y el locio endémico en Galicia se superó a partir del año 84, es decir, no a principios del siglo XX, ¿no? A partir del año 84, por un real decreto de la Xunta en donde se aconsejaba el consumo de sal iodada. Por tanto, teníamos patología nutricional, patología directamente relacionada con la falta de alimentos. Y yo creo que esto no lo podemos olvidar, porque no hace tanto tiempo que pasaba eso. Pero fue cambiando, fue ocurriendo la transición nutricional, la situación económica mejoró, la alimentación se fue modificando y vimos pues, cambios positivos. Por ejemplo, la talla de los reclutas gallegas, se saqué el dibujito que está allí, pues alguno de ustedes todavía sabe lo que eran los reclutas, que iban a la mili a los 18 años, y allí los medíamos. Y fíjense la talla de los reclutas gallegos hasta los años 70-80. Y en ese momento empieza a aumentar. Empieza a aumentar la talla, igualando la media europea, con excepciones como pueden ser los holandeses, que genéticamente son más altos, pero la talla de media de un adulto español se compara con eso. Aunque siempre nos explican que no hablemos de lo que no queremos, que centre el foco y digamos el mensaje que queremos decir, yo quiero comentarles que el primer maestro de la nutrición en España fue el profesor Grande-Cobian, que había venido a Estados Unidos. Y fue a un congreso europeo en los años 60. Y le dijeron allí que los españoles eran bajitos, tenían boina y bigote. Y él les contestó que, bueno, los españoles, la boina podía ser una cuestión de gusto, de moda, que el bigote podía ser, porque en aquel momento el jefe del Estado pues, tenía bigote, pero que sin ninguna duda la talla era una cuestión de proteínas. Y yo también voy a hablar de las proteínas y del pescado de las proteínas. El caso es que alcanzamos nuestro máximo potencial genético de crecer. Eso significa que estamos ingiriendo alimentos que nos permiten
de que todo lo que podríamos llegar a ser, desde el punto de vista nutricional y de la salud, lo somos. Bueno, pero también es cierto que empiezan a aparecer otras cosas, que empiezan a aparecer niveles de colesterol altos, empieza a aparecer la tensión alta, empieza a aparecer el sobrepeso y la obesidad, que soy la gran pandemia. Y por primera vez, en el año 22, ese dibujito de la UNICEF se perdió, porque por primera vez en el mundo la prevalencia del sobrepeso igual a la de las desnutrición. Bueno, los países 1 y 2 son más que los 3 y 4. ¿Qué ocurre? Que en los países de buena situación socioeconómica tenemos grupos muy vulnerables, grupos con un nivel socioeconómico y cultural bajos, y estos grupos tienen sobrepeso y obesidad. Y en esos grupos, en esos países 1 y 2, también empieza a aumentar el sobrepeso y la obesidad. Me pone así. Bueno, la realidad es que las enfermedades no transmisibles, la hipercolesterolemia, la hipertensión, la diabetes tipo 2, la obesidad, pues guardan relación directa con los estilos de vida no saludables. Y aquí pueden ver en esta parte cómo las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de muerte en nuestro país y cómo desde el año 93 hasta el 17, continúa en la actualidad, la diabetes, la hipertensión y el colesterol sigue aumentando su prevalencia, igual que la obesidad. Podemos hacer campañas, podemos estar diciendo, en Estados Unidos en los años 90 dijeron que no habría ningún americano con obesidad en el año 2000 y estamos hablando del país de la grasa, del país de la obesidad. ¿Qué pasa en nuestro país y qué pasa en los niños? Porque al final los niños son los adultos del futuro y los niños, además de adquirir preferencias alimentarias, adquieren lo que llamamos la programación metabólica. Un niño con obesidad va a quedar su organismo marcado y condicionando de qué va a enfermar y de qué va a morir. Y evidentemente esto va a depender del tiempo que dure esa nosa, ese daño, y del momento en el que se produzca. Por tanto, los periodos críticos del crecimiento y el desarrollo, que es la infancia y la adolescencia, van a ser ventanas de oportunidad para la intervención desde el punto de vista nutricional. ¿Qué vimos? Pues vemos que en estos momentos, es este mapa de Europa que tenemos ahí, hay un gradiente norte-sur para la prevalencia de obesidad infantil. Los países que más alta prevalencia de obesidad infantil tienen son los países del sur de Europa. España, Italia, Grecia. Hombre, por Dios, no somos los mediterráneos que tenemos también los que somos tan maravillosos, pues somos los que tenemos las cifras más altas. Probablemente porque estamos abandonando nuestros estilos de vida. Y probablemente eso esté influenciado por la vulnerabilidad social, también por el nivel socioeconómico de los países más débiles. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición hace un estudio, el Aladino, que hace unos cortes transversales, lo hizo en el año 11, en el 13, en el 15, en el 19 y ahora en el 23. Y año tras año lo que veían era un aumento de prevalencia de sobrepeso y obesidad en las niñas y niños de 6 a 9 años. Por primera vez, en el 23, empieza a haber una bajada de la obesidad, siguen cifras próximas al 40%, o sea, casi el 40% de nuestros niños y niñas de 6 a 9 años tienen sobrepeso y obesidad, las cifras alarmantes, que por primera vez baja unos puntos. Y sobre todo lo que vemos es que esa bajada se produce en los niveles socioeconómicos y culturales más altos. En los niveles socioeconómicos y culturales más bajos sigue existiendo una altísima prevalencia de sobrepeso y obesidad. Y ya aquí en el centro veo una figura, me gusta ponerla porque uno le parece, bueno, deja ya, que ya crecerá, deja ya, que ya estirará, deja que cuando empieza a andar, deja. Y fíjense todas las enfermedades que se asocian con la obesidad desde la edad pediátrica. Los niños con sobrepeso y obesidad tienen cifras de tensión más altas, los niños con sobrepeso y obesidad tienen colesterol más alto, los niños con sobrepeso y obesidad tienen esteatosis hepática, depósito de grasa en el hígado, y además, por lo menos en mi tierra, yo creo que aquí en el Cantábrico también, este es un buen mensaje para los abuelos y las abuelas, están mal alimentados, como diríamos en mi tierra.
tienen sobrepeso-obesidad, pero tienen déficit de nutrientes, déficit de hierro, déficit de yodo, déficit de vitamina D, porque no ingieren los alimentos que necesitan. Y por primera vez también presentan el síndrome metabólico, que creíamos que era del adulto, aquellos que tienen los triglicéridos altos, la tensión alta, el colesterol bueno, bajo, pues los niños también lo presentan. Y llamamos a ese déficit de nutrientes el hambre oculta, porque nosotros vemos fenotípicamente un niño o adulto con sobrepeso-obesidad, pero en realidad está reflejando una situación nutricional mala, el hambre oculta ligado a la vulnerabilidad social. Sígueme. Bueno, dieta atlántica, dieta mediterránea, lo que está claro es que en los últimos años estamos en peligro, están en peligro de extinción nuestras dietas tradicionales saludables. Y esto es porque van siendo sustituidas por una dieta occidentalizada. Un informe de la FAO ya de los años 70 decía que estábamos en riesgo de perder estas dietas. Las dietas ricas en cereales, en frutas, en legumbres, en pescados, descienden el riesgo de estas enfermedades y aumentan el estado de salud y bienestar. Y vamos a dejar aquella parte de mi izquierda de cómo se afecta la microbiota intestinal, porque vamos a tratar también después un pequeño comentario. ¿Sí? Yo esperaba que se pudiera ir moviendo, no se puede ir moviendo, no está en PowerPoint. Es que si no me los van a tapar. Bueno, ¿qué es la dieta atlántica? La dieta atlántica, la dieta cantábrica, la dieta del mar, del arco atlántico, se caracteriza por alimentos de temporada, locales, frescos y mínimamente procesados, pero vamos a centrar aquí hoy. Se caracteriza por un abundante consumo de pescados, de moluscos, de crustáceos frescos, congelados y conserva. Se caracteriza también por unas verduras especiales, del género brásica sobre todo, ¿no? Que son muy importantes por sus componentes funcionales. Y sobre todo destacar que el Atlántico es una de las mejores despensas del mundo y por tanto podemos aportar importantes alimentos con importantes componentes nutricionales. ¿Sí? Cuando hablamos de pescado en general, y lo hablaba antes Sofía cuando hablaba de la encuesta que pasaron desde la EFSA, bueno, a nivel de población, cuando hablamos de pescado parece que hablamos de ácidos grasos, no de grasa. La gente dice, bueno, la grasa poliinsaturada, la grasa omega 3, pero el pescado es mucho más que grasa. Es grasa buena, pero además es proteínas de alto valor biológico, es energía, son vitaminas, son minerales, son componentes funcionales. Y vamos a hablar de qué beneficios supone su consumo. Y cuando hablamos de ácidos grasos omega 3, queremos destacar sobre todo los ácidos grasos omega 3 de cadena muy larga, el DHA y el sí. Bueno, miren si es importante estos ácidos grasos de cadena muy larga que tienen un importante peso en la fertilidad. Y en algo tan importante como es la continuidad de nuestra especie, los ácidos grasos omega 3 juegan un papel importante, de tal manera que los valores normotosténicos tienen mayor proporción de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga DHA que los astenoceosférmicos, es decir, los que tienen más dificultad para la fertilización. Pero también en la mujer, el DHA en la mujer va a ayudar al índice ovulatorio, a la función lútea, a mejorar la implantación del feto del útero, por tanto, a llegar a la procreación, la ingesta o los niveles de ácidos grasos de cadena larga, DHA, juegan un papel importante. ¿Sí? Yo decía que no podemos olvidarnos de los periodos críticos de crecimiento y desarrollo para la salud. Primero, porque el momento en el que adquirimos los hábitos alimentarios es la edad media. Y eso se va a mantener toda la vida. Yo siempre digo que es casi un seguro de vida para esa adolescencia en donde rechazamos cualquier consejo
y va a jugar un papel importante lo que nos dicen nuestros compañeros, nuestros amigos, pero esa educación nutricional, esa formación en tradiciones durante la infancia, va a ser un seguro para ese periodo y que volvamos al consumo habitual. Pero además, como les decía antes, la programación metabólica de nuestra salud se realiza en ese momento. Y por tanto, un niño que tiene sobrepeso y obesidad tiene mucho más riesgo de continuar siendo obeso en la edad adulta, sobre todo si es un adolescente obeso, pero además de dejar ya una huella en sus órganos y aparatos sobre la salud. Decía Hillary Clinton en el año 2012 que la mejora de la nutrición de las madres y de los niños es la medida más coste efectivo y de impacto para aliviar la pobreza y para el desarrollo sostenible en el 2012. La realidad es que en nuestro país la FESMAC, la Federación Española Social de Nutrición, Alimentación y Dietética, ya en el 15 dedicó el 28 de mayo, que es el Día de la Nutrición, a el embarazo y la lactancia, que comer bien es el mejor tejido. Por tanto, si quiero prevenir la salud del adulto, voy a tener que tener una buena alimentación de la mujer gestante, una buena alimentación de la mujer lactante, empezar la alimentación del niño con la lactancia materna, una adecuada introducción de alimentación complementaria, una educación nutricional en familia y en la escuela, comedor escolar y currículum. En la escuela tenemos que tener una materia para los niños que no es que aprendan lo que son las grasas ni las proteínas, sino que aprendan a cocinar. Yo le contaba antes a Gemma, que me dijera que quiero agradecer también el estar aquí, que la próxima semana tenemos unas jornadas en Madrid sobre medicina culinaria. Como desde la consulta médica tenemos que prescribir salud a través de la dieta. Y en donde el pescado va a jugar un lugar fundamental, como puede ver, póngame así, por favor. ¿Qué pasa durante el embarazo con respecto a los ácidos grasos? Ustedes, el niño, el feto no es capaz de sintetizar, de producir ese ácido graso DHA a partir de los precursores. Por tanto, va a depender de lo que le aporta su cuerpo. Y la naturaleza es tan sabia que entonces ustedes, cuando medimos qué cantidad de DHA hay en la placenta, es más alta que en la mujer. Por tanto, en esa priorización de la salud del feto, nuestro organismo aumenta el paso de ese ácido graso que lo tenemos a través del pescado, de paso de la madre al feto. Bueno, cuando, eso lo pueden ver allí, en aquel gráfico de DHA amarillo, como esa razón, cordón umbilical mujer es mucho más alto de 1, es mayor en el cordón umbilical que la mujer. Sí. Por otro lado, hay una publicación en JAMA, ya es una de estas revistas de impacto de evidencia científica fuerte. Hay una publicación en donde se estudian 4 cortes internacionales que engloban a más de 191.000 participantes de 58 países de 6 continentes y que son participantes de alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Y en estos se observó que una mínima cantidad de pescado, 175 gramos, más o menos 2 raciones a la semana, disminuía de una manera muy importante el riesgo cardiovascular y la mortalidad de los pacientes que tenían patología cardiovascular. Y evidentemente esto era mucho mayor en aquellos pescados que eran ricos en omega 3. Y aquí me lo tapo porque te voy a ir saliendo, que a ver si lo puedo contar. La dieta atlántica del sur de Europa, que es en realidad la nuestra, que acaba de publicar en el año pasado, el 25, acaba de publicar este estudio que engloba a más de 35.917 participantes de 3 cortes, América de España, República Checa, Grecia. Bueno, y lo que identifica es más de 4.900 causas de muerte, 1.500 cardiovasculares, 1.800 de tipo de cáncer. Y lo que observan es que disminuye el riesgo de toda esta mortalidad
en aquellos que mantienen la adherencia a la dieta atlántica del sur de Europa. Y ahí podrían ver que la dieta atlántica del sur de Europa tiene 9 componentes, en donde destaca el bacalao, pues son estudios hechos también en el norte de Portugal, el caldo verde, que son nuestras brásicas. Bueno, en realidad, carne roja, incluye 9 alimentos. Esto no significa que todos los alimentos sean maravillosos. Lo que significa es que el patrón alimentario, cómo se combinan esos alimentos y cómo los tomamos en el conjunto de la dieta atlántica, favorecen o disminuyen la mortalidad. Bueno, en cualquier caso, una mala noticia. Estamos disminuyendo la adherencia a esa dieta y, por tanto, está aumentando el riesgo de obesidad, de deficiencias nutricionales, de todas las enfermedades crónicas. Y, por tanto, nuestros niños, después de 100 años aumentando la esperanza de vida, nuestros niños, sin ninguna duda, van a vivir menos o al menos con peor calidad de vida de lo que lo hicieron sus abuelos o incluso sus padres. Bueno, estos son un montón de artículos que publicamos a partir de un proyecto. Es el primer ensayo clínico que se hizo con dieta atlántica, el estudio Galiar, que es 6 más 7, porque eran 6 empresas y 7 grupos de investigación. Y lo que hicimos fue, desde la atención primaria, es decir, desde el centro de salud, un pueblo de 27.000 habitantes, identificamos 3.500 personas, más de 700 familias, y hicimos intervención con la dieta atlántica. Le dábamos conservas de pescado, le dábamos lácteos, le dábamos verduras, le dábamos aceite de oliva, y se le daba vino para los adultos. Y se hacía un consejo nutricional. Se hacía un consejo nutricional y consejo de actividad física, ellos venían al centro de salud. Bueno, lo que vimos es que con este enfoque comunitario desde la atención primaria, que la medicina está más próxima a la población, quiero destacar el papel importante que tuvo allí la comunidad también, el ayuntamiento. Teníamos clases de cocina que colaboraban los restaurantes de la zona, guardábamos los alimentos en unas dependencias del ayuntamiento que nos ayudaban a repartirlo a las familias, pues se dividían en controles y de intervención. Y lo que vimos es que después de la intervención durante 6 meses mejoraba el índice de masa corporal, es decir, habían perdido la adiposidad. Aumentaba las lipoproteínas de alta densidad, el HDL, que es el colesterol protector, y mejoraba el patrón alimentario. Y además ya les adelanto, no solamente mejoraba el grupo que intervenimos, sino en el control. Y lo que en principio parecía, bueno, esto que significa ahora mejora el control que nos interviene. Y mi madre me lo explicó clarísimo, era en el pueblo en el que yo vivo, en el que nací, y un día llegó y me dijo: nena, ¿cómo se llama ese queso que le dais a Carmen, que quiere ir María a comprar porque creo que está buenísimo? ¿Qué quiere decir? Que el control no era tan control, porque por fuera iban comprando a este que tocó intervención, y eso significa que consigues a través de la comunidad una intervención en toda la población. Sí. Bueno, pero además, en las personas mayores, el consumo de pescado, más de 50 gramos como promedio, se asocia con un envejecimiento más saludable. El envejecimiento más saludable es mejorar la capacidad funcional, su capacidad de movimiento, de autocuidado y social, y también su capacidad intrínseca, la fuerza, la memoria. Disminuye la mortalidad, sobre todo porque aportan un porcentaje importante de proteínas de alto valor biológico. Sí. De alguna manera creo que estoy ya explicando la importancia del consumo de pescado en una alimentación saludable a lo largo de todo el ciclo vital. Sí. Hicimos un estudio también, otro proyecto COPTECO en el norte de Portugal. Era el primer estudio que examinaba la relación del estado cognitivo en los mayores con marcadores nutricionales. Lo hicimos en pacientes, en ancianos institucionalizados, y nos pidió la pandemia, porque la idea era saber qué comían, cómo se asociaba eso, y luego crear o producir una serie de alimentos funcionales
regionales que pudiéramos distribuir, pero nos dio la pandemia y no pudimos ir, pero a veces las desgracias traen oportunidades. Y lo que hicimos fue, durante ese periodo de pandemia, conectarnos online con ellos, hacer talleres de cocina, ellos nos comentaban cocina, nosotros le hacíamos, y la verdad es que resultó muy positivo. Y lo que vimos es que hay mayores concentraciones, que las concentraciones elevadas de vitamina A, de vitamina B, de la transtiretina, que es una proteína que cuando ayuda a transportar las hormonas tiroideas, pero que a veces, si no es la adecuada, se deposita como amiloide. La albúmina, el cerebro, el cerebro serían factores protectores del deterioro cognitivo y, contrariamente, un mayor índice de masa corporal, es decir, una mayor adiposidad, sería un factor de riesgo. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos evidencia científica suficiente que es irrefutable? Pues hay evidencia de que el consumo de pescado mejora el neurodesarrollo de las grandes y niños pequeños cuando se consume antes y durante el embarazo o durante la lactancia, que reduce el riesgo de muerte cardíaca por infarto, que reduce el riesgo de reinfarto después de haber tenido el primer infarto, está incluido dentro de guías de práctica clínica, que disminuye el riesgo de ictus, de depresión y de ciertos tipos de cáncer. Y sin ninguna duda, que los beneficios atribuibles al pescado reflejan una suma de beneficios y riesgos de todos sus componentes. Lo que pasa un poco con la dieta es que es muy buena la grasa, es muy buena el pescado, es muy bueno que su componente nutricional, la ingesta de pescado. Sí. Vamos a ir así un poquito más rápido porque, como no podemos señalando, es difícil que sigáis las diapositivas, pero no quería dejar de hablaros aquí. Habréis oído últimamente hablar de la microbiota intestinal, del papel de esos gérmenes que creíamos que estaban ahí y no hacían nada, y que hoy cada vez hay más estudios de investigación que parece que evidencian la relación entre esa microbiota intestinal y más de 300 enfermedades. 300. Y repito, asociación, porque es muy difícil hacer estudios de causalidad. Es decir, esto se debe a, es muy difícil, lo que vamos a encontrar es, esto se asocia con. Bueno, pues digo que el consumo de pescados, sobre todo por los ácidos grasos omega 3, disminuye el desequilibrio de esa microbiota, que es precisamente lo que se asocia a la enfermedad. Es decir, nos permitiría una microbiota más eubiótica, más equilibrada, un aumento de bacterias beneficiosas y una mayor diversidad microbiana. Por tanto, una microbiota más sana y beneficiaría la salud metabólica y la prevención de enfermedades inflamatorias. ¿Sí? También hicimos el grupo de Universidad de Feijó, que es un catedrático de química de la Universidad de Santiago, que colabora también con ISEña y con Interfis y otro más. Publicó, comparó dieta vegana, dieta vegetariana, dieta omnívora, dieta paleo, un montón de estas dietas que hay ahora de moda, y evaluó la huella de carbono y la huella hídrica. Y vio que la huella de carbono hídrica de la dieta atlántica mediterránea es incluso más baja que la de muchas de estas dietas. Por tanto, cuando leemos en las redes la sostenibilidad, la dieta, nuestra dieta tradicional tiene una baja huella de carbono y una baja huella hídrica. Y fíjense, en verde está el porcentaje que supone para las calorías el aporte pues, de verduras, de lácteos, de carnes o de pescados. En azul, la huella de carbono. Y en rojo, en azul la huella hídrica y en rojo la huella de carbono. Fíjense, el pescado no tiene huella hídrica, que es el de piscifactoría. El pescado del mar no tiene huella hídrica y la huella de carbono es del 30%. Sí. Sin embargo, llevo aquí un buen rato hablando de beneficios, y pasar el consumo de pescado, claro. Y ayer cuando yo terminaba de preparar estas charlas casi me da un maído, porque pongo la siguiente. Cuando vemos los datos del mapa, en general de la pesca, bueno, estos son kilogramos persona en los consumos, pero
Fíjense, las comunidades atlánticas, en el año 20, el último dato que tenemos del mapa del Ministerio, en el año 20 era 0,15, en el año 24, 21,29. Y seguimos cayendo, porque no lo puse aquí, pero en el 24 es más bajo que en el 23. Y los datos que hay de momento del 25 más bajos que los del 24. Y las comunidades atlánticas, a pesar de lo que cayeron, consumen mucho más que las mediterráneas. Usted 21 frente a 17, pero mire, Galicia tiene de media 22,23 frente a 18 de media española. Por tanto, hay que seguir promocionando, hay que seguir comunicando y hay que seguir educando. Siguiente. ¿Qué pasa a los niños? Pues miren, este es un dato ya del año 2015, en niños de 6 a 36 meses, niños pequeñitos. Más del 50% de los niños no consumían 2 raciones de pescado a la semana. Pero cuando estudiamos el Snoopy, que es del año 20, ¿qué hicimos en el Snoopy? En el Snoopy se hizo cuestionarios de frecuencia de consumo, de cantidad de consumo, de ciencia social. Los cuestionarios que utilizamos fueron de frecuencia. No es cierto que uno puede hacer un cuestionario de frecuencia donde cuántas veces a la semana consume y acompañando unos modelos de tamaño y cuando consumes qué cantidad de natura para poder hacer un semi-cuantitativo. Pero la realidad es que fíjense, los niños consumían más grasa de la recomendada, pero más grasa saturada. Poliinsaturada no llegaban a la recomendación. Y por primera vez dividimos los niños que consumían leche normal o leche suplementada. Y encontramos que los que tomaban leche suplementada tenían más DHA. El primer razonamiento científico era, bueno, claro, la leche suplementada es más cara, las familias que consumen leche suplementada pues comen mejor, por eso tienen más DHA los niños. No sé si pueden ver ahí bien, porque no sé si pueden ver ahí la tabla que se ven pescado, los lácteos, pero los niños que consumían, que no consumían leche suplementada y tenían poco DHA, el principal aporte de DHA era el pescado. Pero no, porque no lo comían, por eso no tenían leche suplementada. En los niños que tomaban leche suplementada, el principal aporte era la leche. Por tanto, estaban comiendo mal. Tenían 5 veces más DHA porque lo tomaban por la leche, pero no porque estuvieran tomando el pescado, que es el alimento natural para aportar. Y luego, en niños y adolescentes de nuestro grupo, que es un grupo coordinado también con Tarragona, Granada, tenemos una muestra de más de 2.500 niños con obesidad, le preguntábamos cuántos cumplían las recomendaciones a diario, semanales, y nos encontramos que ninguno de los niños, más de 1.700, cumplían todo, ni uno, aunque no nos contaban toda la verdad, ni uno. Había un 32% que no cumplían nada, ni lo que tenían que comer a diario, ni semanal, ni esporádicamente. Otro 33%, uno de los dos, y otro 25%. Y además vimos que eso se asociaba con dos cosas: con comer o no delante de la televisión, porque evidentemente se asocia con la publicidad, y se asociaba con mayor riesgo de obesidad. Sí. Bueno, pero ¿por qué disminuye el consumo de pescado? ¿Y qué evidencia científica tenemos en realidad cuando hablamos de riesgos? Bueno, ¿disminuye por modas? Pues disminuye por modas, porque hoy seguimos todo lo que dice no sé qué, la dieta no sé cuánto. Bueno, disminuye por modas. ¿Disminuye por vulnerabilidad social? También. ¿Disminuye por el miedo a los contaminantes? También, probablemente. Una vez más, hay que seguir investigando e informando y protegiendo a la población. ¿Y qué miedo a contaminantes? Metales pesados, plásticos, dioxinas, vamos a ver. Con respecto a la vulnerabilidad, fíjense, cuando el nivel de ocupación de los padres es alto, cumple mucho más el consumo de más de 2 veces a la semana de pescado que cuando los baja. Y sobre todo si el nivel de ocupación de la madre es alto, es decir, el nivel socioeconómico y cultural
cultural alto consume más pescado. Pero sorpresa, resulta que los de nivel sociocultural bajo sí que pueden comprar más de una vez al día, en un 30% de los casos, las bebidas azucaradas. Por tanto, vulnerabilidad económica y vulnerabilidad cultural y mensaje. Siguiente. ¿Qué pasa con los metales tóxicos? Este estudio que compara mercurio, cadmio, plomo, ¿qué observábamos? Lo hablaba un poquito antes, Sofía. Yo puedo decir que tal pescado tiene un aporte, un contenido muy importante de mercurio, pero en realidad lo que nos importa es saber qué efecto tiene ese mercurio en la salud de la población que lo consume. Los mares pueden seguir contaminándose, decir, oiga, es que a un momento más, el mercurio, como sea el cadmio, a un momento más el mercurio. Bueno, pues que habrá que limpiar los mares bien, ¿no? Pero para hacer una recomendación de un consejo de qué debo consumir, tengo que tener otro tipo de estudios. Tenemos que hacer más investigación. Por ejemplo, solamente para mostrarles aquí vemos expertos de la FAO y expertos de la OMS en el año 2004, pues vieron que si valoramos la ingesta semanal tolerable provisional, que es esa que pone PTW, ¿no? En las gráficas, ingesta semanal es lo que tomamos en azul, en verde la ingesta semanal tolerable provisional y en rojo es el porcentaje de ingesta semanal tolerable provisional. Y fíjense, con los datos que nos daba la FAO llegábamos al 66%, es decir, no alcanzábamos la ingesta no tolerable. Y con datos del año 2012 de la EFSA, para un individuo de 60 kilos al 81%. Es decir, bueno, el mercurio, pero parece que la ingesta semanal tolerable provisional no la alcanzamos, nos quedamos en porcentajes altos, un 80, un 60, pero no llegamos al 100%. En este sentido, pescado y marisco, los principales contribuyentes de mercurio, teníamos un consumo seguro, no alcanzamos los límites que se supone de riesgo. Por otra parte está el selenio, que se empieza en los últimos años. Este es un artículo sobre la protección que el selenio puede ejercer frente al metilmercurio del cuerpo humano. ¿Y qué dice? El contenido de selenio del pescado compensa en gran medida el efecto toxigénico del mercurio. Y en aquella gráfica pueden ver en amarillo la cantidad de selenio que tiene el pescado y en azul la cantidad de mercurio que tiene. Y el selenio es un agente concentrado en el mercurio, porque forma compuestos estables, con lo cual disminuye la disponibilidad de mercurio y ayuda a excretarlo. Pero también no nos podemos olvidar que el cocinado afecta la biodisponibilidad del mercurio del selenio. Por tanto, vamos a tener que aprender qué técnicas culinarias nos pueden ayudar a ingerir menos mercurio. Hay que evaluar el beneficio para la salud del selenio y valorar el riesgo-beneficio. Y de ese equilibrio entre la ingesta de selenio y la exposición al mercurio de los productos del mar, lo que se comunica en esta publicación del año 24 es que el marco de consumo va a ser más seguro si conseguimos estudiar bien cuál es este equilibrio. En cualquier caso, nuestros mayores han alcanzado longevidades similares, similares a las japonesas. ¿Que no tiene solo que ver con eso, cómo comían? Pues no, también cómo se movían, también el ritmo de vida en el que vivían. Además, junto a eso, ¿qué conseguimos tener? Pues junto a eso tuvimos un buen nivel social, una mejora sanitaria, tratamientos, pero tenemos. Es el momento para la acción, es el momento para conseguir que nuestros niños y nuestros adultos por lo menos alcancen el momento de sus padres. ¿Cuál es
El consumo recomendable de pescado. Es recomendable el consumo de 2 a 4 raciones de pescado semanal a lo largo de toda la vida, incluso durante el embarazo y la lactancia. Si bien, según la ESA, debemos evitar el consumo de determinadas especies en niños pequeños, en mujeres lactantes, o reducir aquellas de alto contenido de mercurio en las cantidades, mientras no tengamos estudios de demostración. Para los principales resultados de salud de los adultos, la gran mayoría de los estudios epidemiológicos han demostrado que los beneficios de la ingesta de pescado superan con mucho los riesgos potenciales, con la excepción de unas pocas especies y poblaciones vulnerables que deberíamos estar atentos a su cantidad. Siguiente. Me pegan ahí porque he traído el movimiento de las diapositivas, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y lo vamos a ver, come, filho, come. Los abuelos son los cuidadores, los transmisores de la tradición culinaria. Come, filho, come. ¿Pero qué come? Como un caldillo, como un pulpo, como una merluza, como ajada. ¿Y quién tiene que proteger a los niños? Las 4 P's. Padres, familia, profesores, escuela, comedores escolar como lugar de educación nutricional y además como lugar de equidad nutricional. Los niños van al colegio y se comen el comedor, necesitamos garantizar una comida buena que aporte los nutrientes que necesitan. Y además la materia, la asignatura que tenemos que estudiar y los pediatras, bueno, el equipo pediátrico, la enfermería pediátrica, la matróloga para aconsejar a la mujer. Y además, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hacer acciones de divulgación sobre quién. Primero sobre los primeros implicados, sobre los más importantes, los niños y los adolescentes. Sobre las familias, sobre el comedor escolar, sobre los prescriptores de salud, los médicos, los pediatras, los enfermeros, sobre la sociedad y sobre las administraciones públicas. Porque la 4P son los políticos. Si no somos capaces de llegar con nuestras comunicaciones a los ministerios, si no somos capaces de llegar al Senado, de llegar al Congreso, tenemos que comunicar y tenemos que investigar y tenemos que sumarnos todos. Es muy importante investigar y es muy importante saber cuáles son los niveles o los puntos de corte de riesgo para nuestra población. Y con eso tenemos que ir a la ESAN, tenemos que ir a la EFSA, nos acompañarán desde el Ministerio para decir, oiga, que no se puede limitar. Pero luego, y ya termino, perdón, déjame como hoy, fue porque no me dejaste pasar, a mí se me iba más rápida. Pero ya termino, es muy importante cómo se hacen las campañas, muy importante. Si yo cuando hago una campaña, en lo que me apoyo es en el miedo, no estoy consiguiendo, seguramente lo decía antes Sofía, al final las embarazadas tomaban los pescados porque eran su tradición culinaria esos pescados. Y los tomaban. El riesgo que corremos es que dejen de tomar todo el pescado. Si nosotros no comunicamos en positivo, pues, oiga, hay que reducir esto en estas poblaciones. Pero el pescado es muy importante y el niño tiene que tomar, tiene que estar en el comedor escolar. Porque si no, ¿cómo está de mercurio? Yo ya no lo toco. O sea, generalizamos un mensaje que pone en riesgo, evidentemente, el sector tiene los intereses ilícitos y quiere detener, pero sobre todo es importante para la salud de la población. El pescado, la ingesta de pescado dentro de un patrón tradicional debe ser una prioridad como país. Debería ser una estrategia de país. Pescado o dieta tradicional atlántica mediterránea. Y disculparme porque me digo, pero fue porque iba más lejos.
Bueno, yo creo que una materia que sea alimentación saludable, estilos de vida saludables, solamente alimentación, pues alimentación, es actividad física, es sueño, es fundamental. Los niños y los adolescentes saben mucho más de lo que queremos. Yo recuerdo hace años que a un colegio a dar una charla y juntaron a todos los niños. Los profesores estaban un poco preocupados, bueno, es que estos niños tan pequeños, y cuando yo les decía, ¿cuál es la grasa mala? La saturada. ¿Cuál es la buena? La insaturada. ¿Es bueno el pescado? Sí. ¿Es malo el chocolate? ¿Es bueno el chocolate? No. ¿Qué te gusta? ¿Chocolate? ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que establecer hábitos y hacer talleres en el colegio. No se trata de que aprendan la proteína o la grasa, que lo van a estudiar en biología. Se trata de que sepan leer un etiquetado. Se trata de que sepan elegir un menú. ¿Qué voy a comer? ¿Voy a comer? ¿Y cómo puedo comer pescado? No tipo de pescado, porque os hablo a vosotros, pero nos daría la verdura, la fruta. ¿Cómo elijo? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cuántos días tengo que tomar la semana? Y vamos a cocinar. Porque estoy hablando de niños, pero tú ibas a comprar un piso y no hay cocinas. No hay cocinas. Hay un salón con una barrita para llamar a Globo y pasarla allá a tus amigos cuando te van a cenar. Si mi madre ve eso, dice, mi madre, ¿cómo cocinas aquí? Se llena todo de olor. Digo, a ver, huele a Globo. O sea, no cocinamos. Sí. Tenemos que aprender a cocinar, porque yo además explicaba ahí que la preparación culinaria también afecta a estos contaminantes. Y nuestros padres, nuestros abuelos, pues yo estoy segura que no sabían de las proteínas de alto valor biológico, pero sabía que las lentejas viudas, que llamaba mi abuela, que eran solo lentejas, era peor alimento, que si le echaba un poquito de chorizo, unos trocitos de carne. Se vigilia las hacía viudas, pero que era peor, había que ver. Si no se lo hacía completo, estaba mucho mejor. Bueno, pues es lo que tenemos que volver a aprender. ¿Cuál es nuestra tradición? ¿Qué platos? Porque tenemos una buena alimentación, una buena tradición. Y debe participar los profesores, pero también las familias. La escuela se aprende a lo mejor meto en temas de legislación que yo tampoco soy, pero no podemos tener centros escolares encerrados cuando los niños están solos en casa con una llave delante de un televisor. Claro, no tienes que tener con estudiar, pero aquí nuestro señor alcalde puede abrir sitios para que vayan los niños a hacer ejercicio físico, a hacer talleres de cocina, es decir, tenemos que implicarnos toda la sociedad. No es fácil, ¿no? Claro. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Y dentro de estas reflexiones, es verdad que nosotros los municipios somos los que estamos más cercanos a la ciudadanía. Y desde luego considero que bueno, jornadas como estas son muy interesantes para poder escuchar, porque igual somos los que estamos también más alejados de las instituciones nacionales y de este tipo. Escuchar ciertas cuestiones que se están trabajando en el ámbito científico que seguramente llegarán al ministerio o a la consejería y a los municipios probablemente llegará muy poca información de esta. Pero es verdad también que nosotros somos un municipio muy normal, considero, ¿no? Nosotros, bastante. Bueno, tenemos nuestras cosas, pero nosotros aquí en Ondarribia, por ejemplo, llevamos creo que décadas promocionando la Semana del Producto Local, en el que bueno, se hacen trabajos de formación, se hacen trabajos de concienciación para poder impulsar a los productores locales, dentro de los cuales están los arranzales, pero también están los casares, que son caseros o los agricultores. Y se intenta coordinar y hacerse conocer entre ellos y cómo cocinar esos productos que tenemos aquí en la cercanía, ¿no? Seguramente
como somos un municipio muy normal, esto mismo se desarrollará en casi todos los pueblos, en casi todas las ciudades, cada uno con sus características. Pero considero que como sociedad sí que estamos concienciados en poder trabajar estos productos de manera local, porque ayudamos a los y las trabajadoras que tenemos en nuestra cercanía. El primer sector es el sector más vulnerable que tenemos probablemente y que más tenemos que apoyar. Y trabajamos el aspecto culinario, que tiene que ver con la tradición, cómo se cocinaba anteriormente. Trabajamos esa conciencia, pero es verdad que muchas veces, y a pesar de eso seguiremos trabajando y seguiremos ahondando en ello, cuando haces una convocatoria de estas, pues son 20 o 30 las personas que se acercan de 17.000 habitantes, y en ese sentido también es, en cierta forma, un poco pesado el estar organizando, el estar poniendo mucha ilusión y movilizando a mucha gente. Nosotros cuando tocamos la puerta de la cofradía, por ejemplo, para pedir unos acciones para hacer una comida popular, ahí están, ¿no? Pero están también relacionados con todo eso. Cuando le llamamos a un agricultor, a una agricultora, a que venga a explicarnos cuáles son esos productos de esa temporada, ahí va con toda su ilusión para acercarse a 20 personas como mucho, y es difícil. Y en cuanto a la comida tradicional, no olvidemos que nuestros abuelos la botella de vino la tenían siempre encima de la mesa, que hoy en día ha desaparecido de nuestras cocinas. Ha habido cambios, algunos a mejor, probablemente casi todos a mejor, o también algunas malas costumbres que tenían ellos, que han vivido su época vital más longeva de toda la historia que conocemos. Reflexión. Con respecto solamente con respecto a lo que decías del vino, hay un estudio muy reciente, incluso la Organización Mundial de la Salud, ya ni ponemos el tema del vino, porque desde el punto de vista oncológico parece que el consumo de alcohol tiene, sabéis que para el cardiovascular os hace una copita, 2 copitas con las comidas, pero ahora eso ya se retiró dentro de las recomendaciones. Pero tenían malos hábitos, claro que los tenían, pero el conjunto de su vida era bueno. La prueba está en cómo a dónde llegaron. ¿Por qué? Porque cuando decimos, hay que ver la cantidad de, no lo diga Alicia Cocido, hay que ver la cantidad de grasa que conviene aquel caldo, ¿no es verdad? Echábamos trocitos de unto para 8, para 10 que era en una casa, que venía de trabajar toda la mañana en el campo y de hacer ejercicio. Eso lo tomamos en un croissant por la mañana, sin habernos movido. Cuando vemos el unto, venimos hablando de algo, lo tomamos en un croissant. Entonces, efectivamente, se mejoraron cosas y desde a nivel de la atención social que reciben, sanitaria, todo, no les ayudó. Estamos hablando de poblaciones de una edad muy, muy longeva. Muchísimas gracias.